Buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Hace mucho que no pensamos en elegir entre las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Hace mucho que uno no decide entre comer y bañarse o ducharse con agua caliente. Hace mucho en que uno no decide entre comer y vestirse, entre comer e ir al colegio. No saben la cantidad de pibes en Buenos Aires. No estoy hablando ni de Chaco ni de Corrientes, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. No saben la cantidad de pibes que hoy no van a la escuela porque no tienen útiles. Hay profesores en Buenos Aires, en tu provincia, que están haciendo colecta de guardapolvos y útiles para darle a los pibes para que vayan a la escuela. Están dejando a la escuela a los pibes porque no tienen qué ponerse. Esta es la inflación. Lo que estás viendo a mi espalda es la inflación. Lo que ha aumentado tremendamente en el último año, un 51,3% según el INDEC. En febrero un 3,8%, la acumulada es del 6,8% solo en los 2 primeros meses del año. Esto es realmente alarmante porque estos números después se traducen en lo que recién te estaba diciendo. Es absolutamente imparable la inflación y en el medio de esta situación crítica, el Fondo Monetario Internacional autoriza irresponsablemente al gobierno a gastar casi 10.000 millones de dólares de acá a la elección para mantener el dólar. ¿Quién crees que va a pagar eso el año que viene? ¿Cómo crees que va a llegar el país el año que viene? Después de haber tomado una deuda de 160, 170 mil millones de dólares, siguen incrementando esa deuda y toda esa plata se va a la timba financiera. Acordate que estamos en una cosecha récord este año, absolutamente récord. ¿Y dónde están esos dólares? ¿Dónde quedan esos dólares? En la Argentina no. ¿Sabés por qué no? ¿O cómo te das cuenta que no? 87.000 familias, es decir, 350.000 personas se quedan sin gas. El 10% de los usuarios de Metrogas se quedan sin gas. No porque quieran, es que no pueden garparlo. No pueden pagar directamente una necesidad básica en sus casas. Es decir, estas familias bañan a sus hijos, a sus pibes, con agua fría este invierno. 350.000 personas este invierno van a ducharse con agua fría. No van a tener calefacción en su casa. Para colmo, los medicamentos siguen aumentando. Se siguen yendo los medicamentos para arriba. Y el Fondo Monetario Internacional, que autoriza al gobierno vender 10.000 millones de dólares para la timba financiera, es el mismo que le pide recortes en medicamentos. Estamos en una situación absolutamente crítica respecto a la meningitis en muchos lugares del interior de la República Argentina, pero también estamos en una situación crítica con nuestros jubilados y nuestros pibes porque la gente no tiene para garpar sus medicamentos. Para colmo de males, en el medio está este conflicto de intereses políticos y además de espías. Una cosa que Argentina viene trayendo desde hace mucho tiempo y que países del primer mundo también lo tienen. No creas que esto pasa solamente en Argentina, donde hay intereses fuertes, donde hay plata, donde está la economía manejándose, donde está en general la derecha, están estos tipos actuando constantemente para mantener proyectos políticos. En un ratito vamos a hablar de esto también. Y también en un ratito vamos a hablar de la falsa promesa o la estafa electoral de Cambiemos en una de ellas. ¿Te acordás cuando te decía que iba a avanzar en contra de la corrupción de la oposición y del oficialismo? Está con nosotros el fiscal que puede meter presa a Aida Yala. Está con nosotros Patricio Sabadini, otro de los tipos valiosos que tiene la justicia en la República Argentina. Fiscal federal que ha avanzado junto con una jueza federal de Chaco hasta las últimas consecuencias, con todas las presiones, absolutamente todas las presiones o contra esas presiones, van a tratar de hacer justicia en su provincia. Esto es ADN, vamos a alargar con la inflación, vamos a hablar ahora sí, vamos a presentarlo a Andrés Aín. ¿Cómo andás, Andrés? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, sí. Bueno, se fue la inflación de febrero 3,8%, ¿qué quiere decir esto? Y quiere decir que rompió, creo, todos los termómetros, ¿no? Pensemos que la inflación viene 1,6 en diciembre, 1,9 en enero y 3,8 en febrero. O sea, una aceleración fenomenal en el marco de un plan económico pactado por el FMI de cero emisión monetaria, con una economía que se cae a pedazos el consumo, que las empresas tienen capacidad ociosa, la automotriz está al 15% del uso de su capacidad.
O sea, todo el discurso del gobierno de estos 3 años, de que la inflación era porque los argentinos tenían mucha plata en el bolsillo, porque el Estado gastaba mucho, y entonces las empresas no daban abasto y subían los precios, se cae a pedazos. El consumo está hundido, el presupuesto va camino al déficit cero emisión monetaria, y la inflación, lejos de bajar, se acelera. Claramente hay un error, lo hablábamos la semana pasada, en el diagnóstico del gobierno de por qué suben los precios y obviamente en los resultados. Los resultados son todo lo contrario. Hicieron la política más ortodoxa que uno podría pensar a nivel global, ¿no? Cero emisión, no se emite un solo peso más y la inflación se les va al 3,8 en un mes. Estamos ya en una inflación por arriba del 50% interanual. Y lo que es más grave, que a diferencia de otras etapas, es una inflación del 50%, un poco más, pero que no es acompañada de la misma manera por los salarios, por las jubilaciones, por las pensiones, y eso lo siente la gente en el bolsillo. Ya te sigo preguntando por algunas cosas que aumentaron más, pero Jorge, solamente dame en 30 segundos un panorama, porque recién Andrés decía la situación de la industria automotriz, que es desesperante. ¿Qué pasa con los dirigentes del ESMATA? ¿Qué pasa con la UOM también, que también vive de eso, no? Bueno, es un momento crítico para ellos. El otro día un dirigente del ESMATA, consultado en una radio, decía: si hacemos un paro, le hacemos un favor a las empresas para que no pague el día. Está en una encrucijada muy clara. Como decía Andrés, el 15% de la capacidad de las empresas está funcionando. ¿No hay una sociedad entre el gobierno y el ESMATA, por ejemplo? Mira, me parece que en ese caso no, en otros sí. Lo que sí queda claro es que la crisis es muy importante y que hoy la dirigencia sindical no encuentra una salida. Está claro que la situación los está acorralando y hoy tienen que decidir si comer o salir a protestar. Andrés, lo que más aumentó son la vivienda, servicios, alimentos, bebidas, restaurante, hoteles, salud, mantenimiento. La salud 3,2% y se vienen aumentos del transporte aún mayores a lo que estamos viendo ahí, un 2,2%, ¿no? Sí, la inflación tiene 2 patas por las que camina. Una son todavía los efectos de lo que fue la devaluación del año pasado, que creemos que con la suba del dólar que hubo este febrero, digamos, va a continuar. Febrero-marzo va a continuar una inflación muy alta, que eso todo lo que es producto de supermercado, alimentos, ¿no? Que fue una de las cosas que estuvo al tope. Y el otro lado, los tarifazos, es una política directa del gobierno de aumento, o sea, no quieren bajar la inflación, ¿no? Si vos querés bajar la inflación, no fogoneás una política de dejar subir el dólar y meter tarifazos. No hay que ser un especialista en economía para saber que en Argentina, si sube el dólar y suben las tarifas, los precios van después para arriba. Y eso es lo que se está haciendo. O sea, entonces hay que plantear sinceramente que el gobierno no quiere bajar la inflación, que lo que está haciendo es una política pactada con el FMI, cuyo objetivo es generar una crisis en la economía argentina, porque de esa manera piensan ajustar la economía argentina. La variable de ajuste de este programa económico es la población argentina. Es una crisis deliberadamente provocada. ¿Por qué no quieren vender autos? Porque cuando se fabrica un auto se importan autopartes y eso genera un rojo en el balance comercial. Claro. Y el FMI no quiere que la plata que ellos pusieron para pagar la deuda se vaya en el déficit comercial. Entonces quiere que las automotrices produzcan pocos autos, que haya bajo consumo, que haya baja inversión, que no te vayas a hacer turismo al exterior, que no tengas capacidad de ahorrar y comprar dólares. Esa crisis está deliberadamente provocada, fue negociada entre el gobierno y el FMI a cambio de un crédito para no entrar en default. Y ese programa estamos sufriéndolo los argentinos. En un ratito te pregunto si con los 9.600 millones de dólares que le autoriza Lagarde a Macri va a llegar a las elecciones. Dale. ¿Qué quería decir, Jorge? Dale. No, preguntarle sobre las paritarias. Hasta 2015 nos decían que la inflación era a causa de las paritarias. Ahora las paritarias perdieron entre 15 y 20 puntos por la inflación, contra la inflación, y así todo no pudieron bajarla del 50%. Sí, es por lo que te digo, digamos, la paritaria o el aumento del salario. Primero que no es la causa de la inflación, sino que la causa de la inflación es cuando el empresario después lo pasa a precio, ¿no? Hay un paso intermedio que nunca hay que olvidarse. Pero más allá de eso, digamos, la inflación viene fogoneada básicamente esta aceleración que pasó de un año al otro, de un 24, 23%, a más del 50% por una superdevaluación. Claro. En Argentina todos los años que se devalúa la inflación se va. Pasó en 2014, pasó en 2016, pasó en 2018 y ojo que está empezando a pasar en 2019. Son muy claros, verdaderamente son muy claros. En un ratito vamos a estar hablando con Miguel. Hay una encuesta que está circulando que la hizo hacer Miguel a Fonobot, en donde dice cuánta gente se está yendo de la prepaga al sistema público de salud. Está saturado el sistema público de salud. El podio de la inflación más alta en 27 años. En diciembre de 2002, el 40,9% interanual, ¿no?
En julio de 2016, 47,2%, y en febrero de 2019, ahora 51,3%. Dos de esos meses, dos de esos picos más altos históricos se produjo durante la gestión de Mauricio Macri. Pero vamos a ver ahora cuánta gente está quedando sin gas en sus hogares, cuánta gente este invierno a sus pibes los va a bañar con agua fría. Y seguimos produciendo más. Vamos a tener, ya tenemos el gas más barato de la región. Vamos a tener el gas más barato del mundo. Los aumentos de tarifas, los incrementos, en este caso el gas. 87.000 familias, según los últimos estudios, se han desconectado de la red de gas. El abastecimiento de gas a clientes residenciales, el más bajo de los últimos 20 años. Ya tenemos el gas más barato de la región. Vamos a tener el gas más barato del mundo. En la Argentina 90.000 personas dejaron de consumir gas natural. Algunos pasaron a garrafa y otros, como en este caso de este comedor, tiene que cocinar a leña. El sector de las mesas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? 120 chicos aproximadamente. ¿Hace cuánto que están cocinando a leña? Empezamos en diciembre. En diciembre ya usar la leña. Antes porque no nos dio el costo más. Yo entiendo ahora, ¿no?, que está con el tema del gas. Pasar de que te hayan dicho que la energía no costaba nada, ahora asumir que cuesta, que hay que pagarla. El aumento de tarifa de gas, que entre 2015 y 2019 implica casi un 2.400% en la tarifa promedio. Que hay que pagarla. Es como que cada vez el que menos recursos tiene es el que más lo sufre. Hay un consenso respecto a la necesidad de avanzar en un sistema más justo de tarifas y de subsidios para proteger a los que más tienen, El que menos recursos tiene es el que más lo sufre. para proteger a los que más tienen, los que menos tienen. Creo que queda claro. En el 2015 los usuarios de la tarifa pagaban el 14% y el Estado subsidiaba con el 86%. Hoy, 2019, el gobierno quiere que los usuarios paguemos todos nosotros el 78% de la tarifa y el Estado solo ponga el 22% de los subsidios. Por eso es este aumento. Ahora cuesta pagar lo que no pagábamos, cambiar de hábito. Dormimos pegados. Toda la noche no transpira, ¿no decís? Bueno, porque dormimos con aire acondicionado hasta en invierno. Ahora cuesta cambiar de hábito. Ellos trabajan sobre una ética, que es la ética de la resignación. Necesitan que los usuarios se resignen a pagar las tarifas con aumento. Operan sobre la resignación. Me afecta, por supuesto. Me afecta, pero es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Después de tantos regalos, tenemos que pagar lo que nos regalaron. Tenemos que seguir trabajando y tratar de cumplir con todas las obligaciones. Pero eso es toda una construcción política. Están tratando de cambiar la mentalidad colectiva. Nos hicieron creer que la energía no valía nada. Y después de mucho trabajo y de un proceso de cambio cultural, estamos entendiendo que la energía vale. Porque dormimos con aire acondicionado hasta en invierno. Eso es mirar la política desde su propio ombligo. Evidentemente Mauricio Macri cree que comer es un hábito, que uno puede dejar ese hábito, claramente, y después se acostumbra a no morfar. O que ducharse con agua fría o agua caliente también puede ser un hábito. El problema grave es que hay 87.000 familias acá, imagínate en las provincias más pobres, acá que dejaron de usar el gas, Jorge, ¿así? Tomás, son 87.000 familias según datos oficiales del Enargas. Le fuimos a consultar a José Rigane, el secretario general de la FETERA, sobre esto y qué implica. Y lo que nos contó es que son aproximadamente 350.000 personas que dejan de tener conexión al sistema de red de gas. Una cantidad enorme solo en la zona de Metrogas. Para tener una idea, según nos decía Rigane, estamos hablando de aproximadamente el 10% de la totalidad de los usuarios de la empresa. O sea, 1 de cada 10 usuarios de Metrogas no pudieron pagar los aumentos de tarifas de estos 3 años. Andrés, explícame la lógica de esto. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta el gas de la manera en que aumentó? ¿Cuál es la lógica del gobierno? Mira, la lógica del gobierno fue aumentarle básicamente el precio que se le paga a las empresas. ¿Pero por qué? Por una lógica de intereses y de negocios y de sectores, porque aumentó tanto lo que es extracción como distribución mayorista y como minorista. De lo que nosotros pagamos ahora, que como decían, no pagábamos antes cuando el gas estaba regalado en el discurso oficial, muy poco fue por la baja del subsidio. Porque incluso hubo años que aumentó el subsidio en la etapa de Macri cada vez que se evaluaba. ¿Por qué?
porque acordaron con todas las empresas del sector una serie de precios donde Argentina hoy día paga la energía como si fuéramos extranjeros en nuestra propia patria. Sí, un poco más inclusive, ¿no? Incluso más, porque la pagamos a un precio internacional que en el caso del gas ni siquiera existe, porque el gas que sacamos nosotros, el gas no es un bien transable, porque con el costo de transporte con gasoducto no hay un precio internacional. Nosotros pagamos el gas de extracción nuestro, el gas corriente, como si estuviéramos importando gas licuado, lo que es una barbaridad. Los costos que estamos pagando, lo que se le está pagando a las empresas en materia. $7.50 el millón de BTU y lo exportamos a Chile a $3. Por eso mismo, digamos, ese precio, ese $7.50, que fue lo que se impulsó desde la primera audiencia que no querían hacer, que después hicieron sin justificarlo, ni en costos, ni en objetivos. Simplemente es la justificación es la extorsión. Es, ustedes si no pagan esto y nosotros no le damos el gas, las empresas lo tienen que traer gas licuado en barco, que le sale carísimo. Entonces, si no pagan lo mismo que le saldría gas licuado, no le vendemos el gas. Y Argentina está pagando a ese precio gas que por ahí se extrae a 50 centavos. Claro. Un millón de BTU, de dólar, ¿no? Es que no se sabe cuánto se saca de gas tampoco, ¿no? Las empresas no declaran cuánto están sacando, ni cuál es el costo de esa extracción de gas. ¿Qué genera esto? Una transferencia enorme a las empresas cada vez que sube el dólar, cada vez que sube el precio internacional del petróleo, el gasto a las empresas que lo pagan las familias. Claro. ¿Con qué visión? Que uno, en general, aguanta y paga lo que sea para mantener los servicios básicos. Los economistas dicen es inelástico a los precios. ¿Qué quiere decir? La comida, los servicios básicos, por más que te aumenten, como vos querés, es básico. Vos podés dejar de ir al cine, podés dejar de comer afuera, pero ya que no tener gas en tu casa ya te complica la vida cotidiana. Entonces se aprovechan de eso, sabiendo que la gente resigna todas las cosas, menos eso que es lo elemental, y te sacuden para sacarte hasta lo que tenés. Tan es así, tan inescrupulosa es esta política, que ya hay gente que ni siquiera puede pagar el servicio corriente de gas, como vos decís, y se están empezando a bajar. El que se baja de la red de gas es que está no tiene nada. Hasta acá. No tiene nada, eso está claro. No es lo mismo que el que dejó de salir afuera, dejó de comer en un restaurante, dejó de ir al cine. No, el que se baja del servicio de gas es que está hasta las manos. Y estamos hablando del 10% de los usuarios, o sea, es un número que muestra la gravedad de la crisis económica. Jorge, ¿qué otro dato tenés? No, y que los que se bajan de la red quedan en absoluta desprotección, porque el gas licuado de garrafa, como decía Andrés, no tiene un cuidado del Estado. Quedan a merced de lo que le vendan los distintos empresarios con los costos que son volubles, o sea, encima de que están, como decía Andrés, hasta acá, quedan absolutamente desprotegidos a los costos del mercado. Más caro, pues salvo que accedas a una garrafa social, una garrafa hoy en día 350, 400, 450 pesos te pueden sacar. Yo te lo digo porque yo uso gas en garrafa, porque no tengo acceso a la red. ¿Pero vos accedés a la garrafa social, Miguel, en Buenos Aires? No hay. Muy mínimamente. Social, y lo que ocurre es que lo habíamos hablado ahí, las empresas lo que están haciendo es intentar que la gente no se desconecte. Tratan de estrujarlos, tratar de cobrarles la deuda, pero después de manera desesperada buscan desconectarse de la red de gas para tener la garrafa. Bueno, vamos a ver la segunda parte. Entonces, ¿cómo está quedando la gente acá en Buenos Aires sin gas? Fíjense ustedes este detalle. El gobierno ya autorizó a las empresas a aplicar aumentos del 35% en las tarifas a partir del 1 de abril. Escuchen detenidamente. Ese fue el pedido de las transportadoras y distribuidoras para mantener sus ingresos en términos constantes respecto de la inflación registrada desde septiembre del año pasado. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas le pidieron al gobierno un 35% para no perder ganancias. El gobierno lo que dice es que vos vas a ser un presidente débil frente a las corporaciones, frente a los fondos buitre, frente a los grupos económicos, frente a Clarín, frente a Techín, que te vas a dejar doblegar por los grupos más poderosos de Argentina e internacionales. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero contestá que no, así nos quedamos tranquilos. Para no perder ganancias, no para no perder dinero porque tienen que cerrar, porque no les alcanza, sino para no perder ganancia, para mantener el promedio de ingresos. El nivel de gasto. Eso define qué es lo que piensa el gobierno. Hemos hecho actualizaciones de una forma gradual, acompañando siempre a los que más tienen.
acompañando siempre a los que más tienen. ¿Y el acompañamiento en los que más tienen, en qué se refleja? ¿Y el acompañamiento en los que más tienen, en qué se refleja? Es decir, al empresario lo atendemos, que no pierda el empresario. A la pyme, al minorita, a la despensita, al pobre infeliz de abajo, absolutamente nada. ¿Cómo tomó los anuncios de que hay nuevos aumentos de gas? Que me da la impresión que hay mucha gente que debía estar en Devoto y sin embargo está libre y en el ministerio. Es una barbaridad. Bueno, Macri dijo que él no le gusta aumentar las tarifas, que la gente piensa que lo hace por capricho aumentar las tarifas. La bronca es que como alguien puede pensar que a uno le gusta aumentar el valor de la energía, que uno se encapricha y por eso lo aumenta. ¿Lo aumento? Porque es lo que vale. No hay ningún sinvergüenza, ningún delincuente que diga yo soy culpable. Todos dicen soy inocente. Y coste que yo a este lo voté. Y en verano nos preparamos para los aumentos de la luz y en invierno, por supuesto, para los aumentos del gas. Y si usted escuchó por ahí que va a haber descuentos, no es tan así. En realidad va a haber una tarifa plana. Sí lo vas a pagar, pero en verano. El verso de que lo vas a pagar en enero. Y la pregunta, ¿y de dónde carajo lo va a sacar en enero si no, tampoco lo tiene ahora? Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, ¿qué implicancia jurídica hay en esto? Gabriel Morini, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. Había un dato relevante a tener en cuenta sobre el tema suministro de gas. El juez que por estas horas es protagonista de uno de los casos más resonantes, que es Alejo Ramos Padilla, había dictado una medida cautelar que implicaba e impedía a cualquier empresa de todo el país cortar el gas por falta de pago. Esto era una medida absolutamente, digamos, extraña para el Poder Judicial, pero que había generado que las empresas, pero principalmente el gobierno, apele para que las empresas puedan seguir cortando por falta de O sea, el gobierno pago. apeló la medida. Apeló la medida, exactamente. El Ministerio de Energía apeló esa medida que había sido sorpresiva y había dado una medida cautelar de no innovar precisamente para que las empresas no pudiesen cortar el gas por falta de pago. 15 segundos, Jorge. Dale. La FETERA lo que está reclamando es que lo declaren derecho esencial para que no se lo pueda cortar, y lo último que te lo tiro rapidito es, en la última movilización de los gremios del transporte al ENRE, están haciendo una especie de llamado a no pagar las tarifas, una especie de rebelión fiscal. En un ratito un mano a mano con el fiscal que puede meter presa a Aida Ayala. En un ratito hablamos con Patricio Sabadini, se ha llegado acá a nuestro estudio desde Resistencia de Chaco para hablar justamente de este tema. Y ahora vamos a hablar de la salud. Hay una encuesta que hizo Fonobot. ¿Y cuál es el resultado, Miguel? El resultado de la encuesta de Fonobot es que lo que está planteando es una pregunta sobre si se tiene o prepaga, obra social, o si se tiene solamente la posibilidad de acudir al sistema de salud. Fíjate, ahí está el promedio. En este promedio de las encuestas entre Ciudad de Buenos Aires y el conurbano da que hay un 29,89% que lo que tiene es medicina la salud prepaga. Pública. Claro. Ahí el fíjate. 29,22% tiene medicina prepaga. El 29,22% tiene la medicina prepaga, el 40% tiene algún tipo de obra social, y el 29,89% solo tiene los hospitales. Eso es en el promedio en Ciudad de Buenos Aires. O sea, no tiene cobertura en salud, salvo la pública, digamos. Solo tiene la cobertura en salud pública, y esta localización no está hecho en los barrios de emergencia. Después tenemos la diferencia entre Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que lo vamos a ver en la siguiente placa. Ahí fíjate, mirá, tenés promedios similares, pero te da un 27% en capital, que solo puede acudir a hospital público, y un 30% en el conurbano, que lo único que tiene es el hospital público. Vos ten en cuenta que en el caso de las obras sociales también utilizan los hospitales públicos. Sí, lo que claro. estamos hablando acá es de un grupo que no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Son 3 de cada 10 personas que no les queda nada que acudir a hospitales colapsados. Si vos tenés en Ciudad de Buenos Aires que hay un 30%, es 1 millón de personas. Si tenés en el conurbano, que hay en promedio también cerca de un 30%, son 3,5 millones de personas más. Entonces tenés 4 millones de personas que lo único que les queda es acudir al hospital y que no tienen obra social y mucho menos prepaga. Y cada vez se van sumando a 150.000 personas en los 2 primeros meses del año salieron de la prepaga del sistema público de salud. Pero mira esto, medicamentos que siguen aumentando. En enero el 5,8%, en febrero por encima de la inflación, 7,2%, en lo que va en el 2019 el 13%, y de 2015 a 2019, en 3 años de la era Cambiemos, 340%.
Es realmente impresionante. Si tenés algo para decir, Andrés, podés ir haciendo análisis, pero mira, analgésicos, 733% aumentaron, ansiolíticos el 705%, antiácidos el 680%, antidepresivos 650%, vitaminas 642% y antibióticos 400%. Dame la última y hacemos un análisis con Andrés, dale. Compras de medicamentos en el 2019 cayó el 8%. Farmacias que cerraron acá son 80. La reflexión que digo es que hay un 30% de la población que depende de la salud pública y eso lo que muestra es lo importante del sistema de salud pública, ¿no? En la Argentina. Porque si no existiera ese sistema de salud público, quiere decir que 1 de cada 3 argentinos ante cualquier enfermedad, cualquier otra cosa, no tendrían a dónde acudir, ¿no? Sí, el problema es la salud pública, Andrés, en la Argentina, digamos. Sí, ¿no? El problema es la salud pública. Tiene sus altibajos, tiene su buen... tiene sus altibajos, depende de los lugares. Los hospitales están colapsados, pero hay buena atención a veces en algunos lugares de prevención primaria. La cuestión es el ajuste programado, ¿no? En un montón de, políticas que atienden a la salud pública a través del Estado, que va deteriorando esa capacidad del Estado de abastecer a este 30% de la población que solo tiene la salud pública. Y como vos decías, muchas de las obras sociales terminan también en el sistema de salud pública. O sea, si sumás uno y otro, es casi un 70% de la población que hace uso del sistema de salud pública en la Argentina, lo que muestra la importancia de esa política que muchas veces es vapuleada y sobre todo es recortada en materia usada como una variable de ajuste cuando se vota un presupuesto. Ya no es más ministerio, de hecho, ¿no? Bueno, Miguel, estuviste en la calle y estuviste con Ginés González García. Ginés González García lo que nos hace es un análisis de este fenómeno de que aumenta cada vez más las personas que se bajan de la prepaga y que empiezan a utilizar o la obra social o directamente acuden a los hospitales públicos. Ginés, ¿la crisis económica generó que muchas personas dejen de tener prepaga? Sí. Sí, hay más de 100.000 personas que se borraron de la prepaga. ¿Tenés prepaga? ¿Cómo te manejas con la cobertura de salud? Tenía prepaga, la tuve que dar de baja por los aumentos. Ahora voy al hospital público. ¿Cuánto estabas pagando en la prepaga hace 2 o 3 años? 4.000 pesos. Y la última vez, antes de darla de baja, pagué 14.000. Obviamente que o vuelven a su obra social, los que tenían obra social, como dije antes, o directamente dejan de tener la cobertura de seguros privados de prepaga y se van al sector público. Si tenés algún problema de salud, ¿a dónde vas? ¿Cómo es tu atención médica? A un hospital público. ¿Y cómo es hoy la atención en un hospital público? Llegas a las 10 de la mañana, sacas turno y bueno, entre que te atienden y todo, llegas a la guardia por una urgencia, te vas a las 12 de la noche. Lamentablemente la situación es crítica porque no solo por las consecuencias directas sobre el estado de salud, sino por las consecuencias sobre el ánimo. O sea, cuando alguien tiene que dejar un prepago, siente que lo deja desamparada a la familia. Le avisé a mi familia que traten de no correr riesgo, de no acercarse a los enchufes, de agarrarse bien del tren, porque si les pasaba algo, iban a tener que ir al hospital público. O cuando alguien siente que tiene que ir al hospital público a hacer tremendas esperas y no sabe si se lo va a poder resolver, también se siente vulnerable. O cuando alguien no compra un medicamento porque no tiene dinero, o tiene que optar entre comer o comprar un medicamento. ¿Cambiaste la manera de invertir en tu salud, en la atención en el médico? ¿Cómo haces? Sí, en este momento sí. La atención no es buena, pero bueno, se hace lo que se puede. La enfermedad produce pobreza y la pobreza produce enfermedad. Y ese círculo vicioso terrible de la Argentina, al no tener una estructura de salud fuerte o funcionando aún mejor que lo que estaba antes, realmente está teniendo esta consecuencia de este ciclo horrible que le estoy contando. Pobreza, enfermedad, enfermedad, pobreza. ¿Te había pasado dejar de tener prepaga y empezar a acudir a la salud pública antes? Yo antes lo podía pagar, era un gasto más. Ahora no lo puedo pagar. ¿La prepaga para vos era un gasto más antes? Era un gasto más. Sí, que tenía que afrontar por mes. Ahora no lo puedo afrontar. Pero en un momento que la pobreza y la inclusión es un tema central, uno de los mayores instrumentos para combatir la pobreza y para sacar a la gente de la pobreza es también una buena política de salud. A todos los funcionarios que dicen que el sistema de salud en la Argentina es fantástico, no conozco uno que se haga atender en el sistema de salud pública. Funcionarios que hace 20 años que están en el poder se hacen pagar la mejor obra social, mejor prepaga, de la Argentina, pero no van al sistema público de salud.
No conozco uno, no conozco uno que ante una intervención quirúrgica complicada, compleja, vaya a un hospital público de su provincia o que él administre. Con lo cual, ya sabemos cuál es el resultado de la salud pública. ¿Y cómo están las prepagas, Jorge? Tomás, hasta principios, mediados del año pasado, vos cuando hablabas con las empresas te decían que estaban relativamente cómodos a pesar de la crisis. Había una especie de crema del negocio con la que se soportaban y que más o menos estaban estables. A partir de este fenómeno que estamos viendo, ahora están decidiendo lanzar un paquete low cost para tratar de atraer clientes que se fueron dando de baja. Mientras esto pasa, la meningitis está avanzando y lamentablemente no hay vacunas contra la meningitis. Esto que vas a ver ahora pasa en Córdoba porque en una de las principales ciudades de la provincia no había vacunas para la meningitis. Llegaban las madres con sus hijos y no pasaba absolutamente nada. Río Cuarto, cientos de niños no pueden vacunarse contra la meningitis porque la nación no envía las vacunas. Por acá pasa el recorte, por acá pasa el ajuste. Dale, vemos la primera parte de la nota. 23 de 24 representantes, los técnicos más altos en vacunas que tiene cada provincia. Nos dicen, entre otras cosas, que el año pasado, por falta de vacunas, no se cumplió con lo que prevé el calendario. ¿Hay falta de vacuna hoy a nivel nacional? Sí, es a nivel nacional. Por ejemplo, uno de los problemas más grandes que estamos viviendo en este momento es la falta de la vacuna contra la meningitis. Nosotros tenemos un calendario de vacunaciones extraordinario, ¿no? Previo al 2015 se completó un carnet de vacunas, quizás uno de los mejores del mundo. Y en el caso nuestro, que son como en Cuba, que son gratuitas y obligatorias. La atención al Ministerio de Salud tiene que ver con que en las últimas horas se comunicó que se suspendía la dosis de la vacuna contra la meningitis para niños de 11 años. Entonces quedaba solamente la de los bebés, que son a los 2, 5 y 15 meses. Y ahora ya ni eso está. Desde junio del año pasado ya no está más. Por allí mandan algunas dosis que alcanzan para un día en algún vacunatorio, pero está totalmente discontinuada. Es una vacuna muy cara, vale 3.000 pesos la dosis. Imagínate una gente pobre con 5 hijos, es imposible de solventar. Las vacunas son un marcador de equidad social, porque si no va a haber vacunas para ricos y para pobres. Es decir, que la gente que tiene plata puede pagarla y debe hacerlo, digamos. Totalmente. Las vacunas salvan vidas, según cifras de la UNICEF. Entre 2 y 3 millones de chicos cada año no se mueren por las vacunas. Es más, incluso una diputada el año pasado proponía que no fueran más obligatorias las vacunas, que a los padres había que hacerlos firmar un consentimiento. Y ahí hay dos problemas muy graves. Primero, si una mamá llega al vacunatorio, que a lo mejor no tiene para el ómnibus, tiene que ir caminando, no encuentra la vacuna, eso se llama oportunidad perdida. Quizás no vuelva más esa mujer a vacunar a su hija. Las vacunas son obligatorias, es cierto, pero ante todo son un derecho, y esto es muy importante, es un signo de equidad. Para que una campaña sea exitosa, debiera vacunarse el 95% de la población objetivo, porque se produce lo que se llama efecto rebaño o escudo. Si vos tenés, por ejemplo, 100 niños y 95 están vacunados, hay 5 que no se van a vacunar por infinitas razones, pero si entra un virus o una bacteria, no va a poder circular, porque los 95 eso le impiden la circulación. La vacuna después del agua potable fue el acto que hizo el hombre para disminuir el número de enfermedades. Ha sido impresionante. Lo que vas a ver ahora en el segundo tape es cómo sí se consigue esa vacuna. Claro, si vos vas al estado con tu pibe de 1 o 2 años, los primeros meses, como escuchaba recién al ex ministro de Salud de la provincia de Córdoba, no hay vacuna. En el sistema público no hay vacuna contra la meningitis. Estás escuchando eso, ¿no? En el sistema público argentino no hay vacunas contra la meningitis. Pero vamos a ir a una farmacia y vamos a grabar dentro de esa farmacia y te vas a dar cuenta que si tenés más de 3.000 pesos en el bolsillo, la vacuna existe. Dale. Se habla de una escasez en la adquisición, también de problemas en la distribución. Desde el Ministerio de Salud, por supuesto, dijeron no hay crisis sanitaria, ni mucho menos. Hemos sufrido, y ya la población también lo sabe, hace un tiempo que estuvo en faltante. Incluso no se podían vacunar ni siquiera los niños pequeños porque nuestros efectores no contaban con la vacuna. Mirá lo que está pasando con el sarampión en Europa. La cantidad de casos y la cantidad de muertos por sarampión, no solo en Europa. Bueno, pasa en Venezuela, en Estados Unidos, en muchos lugares. Nosotros calculamos que hay alrededor de 750.000 dosis de alguna vacuna que no se dan en el primer año de vida. Si en una comunidad hay muy baja cobertura de vacunas, entra un virus, por ejemplo el del sarampión, es una catástrofe sanitaria,
porque al no haber muy pocos vacunados, el virus circula de una manera extraordinaria y produce enfermedades que son graves y que son mortales. Y esta que estábamos hablando de la meningitis es una enfermedad muy grave. ¿Puede tener que ver con el déficit fiscal para acotar el déficit fiscal, digo, de no comprar esta vacuna? Yo no soy economista, pero seguro. ¿Hay riesgo respecto a la vacuna de la meningitis? Totalmente, absolutamente hay riesgo. Y lo que también me preocupa mucho es que ellos por allí ponen excusas raras. Por ejemplo, dicen que no entra porque está en la aduana, que no entra porque no la fabrican. Raro, porque las farmacias la tienen y a 3.000 pesos uno la puede comprar. ¿Para niños o para adultos? Para niños. ¿Para niños? Gracias. ¿En qué precio está? ¿Es la obligatoria? También veo. Sí, también veo. 3.103 pesos. 3.103 pesos. ¿En cualquier momento lo puedo comprar? O sea que desde el punto de vista sanitario estamos, te diría yo, en una emergencia. No solamente meningitis, como dijimos, sarampión, rubiola, paperas, difteria, tétanos, tos convulsa, polio, hepatitis B, diarrea y rabia. Todo eso se vacunó mal en la Argentina en el año 2017. Es muy duro ver la realidad, ¿no? En un estado en donde no te está proveyendo de la vacuna fundamental para los niños y vas a una farmacia y te la venden en 3.100 pesos. Andrés, ¿tenés un análisis para hacer esto? Sí, el análisis es que estábamos viendo que cuando hay una crisis económica, mucha gente ya la actividad privada, digamos, no puede conseguir las cosas, ¿no? Se bajan de la prepaga, tienen que ir al sistema público de salud, no pueden pagar la escuela privada, van a la escuela pública, o sea, el Estado empieza a ser como un respaldo. ¿Qué pasa? Cuanto más gente va al Estado, el Estado tendría que incrementar sus recursos para poder cubrir cada vez una población mayor que ya no se puede atender en la clínica privada, que ya no puede ir a la escuela privada y que se apoya en el Estado para tratar de tener salud, tener educación. Y lo que estamos viviendo es que cuanto más gente necesita el Estado, acá lo están borrando, lo están achicando, lo están ajustando. Y eso es, me parece, lo que refleja esto de que vos pasas a una farmacia, pongas la plata, que cada vez menos gente puede y consigas una vacuna, y hasta hace poco vos ibas a cualquier vacunatorio en cualquier lugar del país y estaban las vacunas y ahora no están más. Es muy duro. Andrés, muchísimas gracias por haber estado, por nada. muy claro. En un ratito vamos a estar hablando con Patricio Sabadini, fiscal federal de Chaco. En un ratito hablamos de él porque es el fiscal que puede meter presa a Aida Ayala. Está en una situación muy complicada, la diputada nacional, y en un ratito vamos a hacer el análisis, pero primero hablamos de las nuevas novedades de la causa de D'Alessio. Vamos a mencionarlo porque hoy hubo cuestiones muy importantes. Se reunió la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, la Comisión Natural para discutir todo lo que ha denunciado el juez Alejo Ramos Padilla, que viene a ser una red parajudicial que involucraba a fiscales, a servicios de inteligencia y posiblemente a periodistas en un entramado que no solo se dedicaba al espionaje, sino también a la extorsión. ¿Qué hubo hoy? Bueno, varias definiciones. En principio, fracasó esta idea de que la Comisión Bicameral de Inteligencia no iba a citar a Alejo Ramos Padilla. Sí, por unanimidad dispuso la citación para la semana que viene, para el jueves 21. Obviamente todas estas reuniones son de carácter secreto porque teóricamente discuten asuntos con secreto de Estado, por lo tanto no se puede difundir, como se vio la exposición que hizo Ramos Padilla en la Comisión de Libertad de Expresión. Pero el punto está que van a elaborar un dictamen, una subcomisión. Esta subcomisión está integrada por Pedro Guastavino, del PJ, vamos a decir, ligado a Miguel Ángel Pichetto, Rodolfo Tailade, que es del ala kirchnerista, digamos, de los diputados, y el único integrante del oficialismo es Daniel Lipovetsky, del PRO. Ellos tres van a elaborar un informe a partir de las carpetas que recibieron de parte de Ramos Padilla y que Juan Carlos Marino, el presidente radical de la Comisión Bicameral, decidió ayer abrir. Le sacaron todo el embalaje que tenían especial y ahí descubrieron, en realidad descubrieron no, pudieron tener acceso a las carpetas Operación Haidt, Operación Fantino, Operación Pórcaro. Haidt ya había anticipado algo en lo de Mirta Legrand, digamos, ¿no? Sí, en realidad... Ya había un olor a... Son todas estas cuestiones que han sido halladas en la computadora de Marcelo D'Alessio cuando se procedió al secuestro definitivo de todos los aparatos electrónicos. Estamos hablando de lo que el juez entiende que es
parte medular de los informes de inteligencia que hacía para organismos nacionales o posiblemente para organismos extranjeros. ¿Por qué? Porque toda esta presunción, lo dijo ayer muy claro Ramos Padilla, puede tener injerencia tanto con Israel, con las relaciones diplomáticas con Israel, con Uruguay y con los propios Estados Unidos. ¿Qué ocurrió hoy? Fíjate qué paradójico. Ayer Ramos Padilla dijo que Estados Unidos no había confirmado en absoluto que no tuviese vinculación con Marcelo D'Alessio, por lo menos de manera oficial. En realidad, aparentemente sí lo había hecho, dijo muy escueta la Embajada de los Estados Unidos, que Marcelo D'Alessio no reportaba de manera oficial bajo ninguno de los organismos que están bajo su control, es decir, no estaba en la nómina, digamos, como empleado de la Embajada. ¿Qué había hecho con esta respuesta? Se la había mandado a Cancillería. ¿Cancillería se la había mandado al juez? No, se la mandó recién hoy. La respuesta sobre esta posición de la Embajada de Estados Unidos. Y atención, porque lo importante quizás esté la siguiente semana, no la que viene, sino la otra, porque allí Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia, va a tener que dar cuenta de, básicamente, hoy lo que es el descontrol de la Agencia Federal de Inteligencia, y quizás uno cuando dice, bueno, Arribas, Magdalani, quizás uno no entiende la interna que hoy atraviesa la Agencia Federal de Inteligencia, que parte de lo que estamos viendo como la punta del iceberg. Hay servicios fuera de control en la República Argentina y solamente una parte de esto ha sido descubierta por el juez Ramos Padilla. Muy bien, esta es la causa de D'Alessio, pero también está esperando a Aida Ayala, la diputada nacional por Cambiemos. Acordate que cuando llega el presidente Mauricio Macri al poder, o antes de llegar al poder, había prometido luchar contra la corrupción dentro de su propio gobierno. Aida Ayala está contra las cuerdas. Te mostramos 1000 veces la causa, estuvimos dentro de su casa, hablamos, las pruebas son contundentes gracias al fiscal Patricio Sabadini. Vemos el tape y hablamos con él, dale. Bueno, mi sueño es que trabajemos juntos, porque la Argentina va a ser grande si las economías regionales se desarrollan. Ahí tenemos una enorme coincidencia con Aida. Soy Lilita, soy chaqueña y con seguridad voto a esa trabajadora que es Aida. Aida Ayala está siendo investigada por lavado, por evasión fiscal, por enriquecimiento ilícito. Aida Ayala hizo una gran gestión como intendente en Resistencia. Por eso en Chaco yo voto por Aida. ¿Qué es lo que pasó en la provincia del Chaco cuando usted era intendenta? Piden mi detención previo desafuero para que me someta a una indagatoria. En cuanto a usted la desaforen o usted renuncia a los fueros, usted inmediatamente va presa. ¿Es consciente de eso? Sí, por supuesto que soy consciente de ello. A ver, los fueros, yo no puedo renunciar porque es demagogia eso. Yo no tengo problema, renunciaría a la banca, renunciaría a los fueros. Los fueros, yo no puedo renunciar porque es demagogia eso. Los fueros son del Congreso. Yo no tengo problema, renunciaría a la banca, renunciaría a los fueros. Se me acusa de haber contratado a la empresa PIM en el año 2014 a los fines de enriquecerme. El núcleo cercano a la Interneta creó esta empresa para PIM, la famosa PIM, empresa PIM para servicios de recolección de residuos, ¿no? Aparecía una señora de avanzada edad, jubilada, y una joven que se dedicaba en ese tiempo al modelaje. La modelo ahora interesada en la basura se llama Fátima Rigacio y resultó ser esposa de Daniel Fischer. ¿Daniel Alejandro Fischer quién es? Bueno, Daniel Alejandro Fischer sí es un vecino de Resistencia, empresario, dirigente de Cambiemos, bueno, afiliado a Cambiemos. Y nada, es un chico que fue novio de mi hija y de eso se me acusa. Fischer es un hombre muy cercano a la ingeniera Ayala. Era el jefe de campaña de la campaña electoral del 2015. 6 meses antes de que usted llamara a licitación por el servicio de recolección de residuos, esa empresa se constituye en octubre de 2013 con la esposa de Fischer, la suegra de Fischer y un abogado de Fischer. Yo no tengo por qué saber quiénes integran la sociedad anónima. Yo no tengo por qué saber quiénes integran la sociedad anónima. Y era un contrato que ella ya estaba haciendo en el final de su mandato. Así es. Yéndose. Sí, se estaba yendo. Y lo estaba haciendo con su círculo más cercano. Después de una trayectoria de trabajo, de transparencia y de honestidad, la gente aquí me conoce en el Chaco, pero en la Argentina, imagínense. ¿Cómo es Aida Ayala? Vamos a preguntarle al muchacho. ¿Aida Ayala es corrupto o no para vos? Para mí sí. Gracias, viejo. Con seguridad voto a esa trabajadora que es Aida.
Bueno, Patricio, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir, en serio, ¿eh? Muy amable usted. Y gracias por el trabajo que ha hecho. Verdaderamente es impecable. Nosotros estuvimos repasando la investigación y la verdad que es inapelable. Salvo para la Cámara de Casación, que no ha revocado la prisión preventiva, ¿no? Sí, bueno, la Sala 4 de la Cámara de Casación lo que hizo es ponerle fin ya a un largo recorrido en cuanto a la prisión preventiva, ¿no? Pedidos de desafuero, 2 pedidos de desafuero de por medio. Terminó revocando el fallo de la Cámara Federal de Resistencia que había ratificado el procesamiento con prisión preventiva, no solamente de la señora Aida Ayala, sino de los demás consortes de causa. Así que bueno, hay que aclarar también que no es que queda sobreseída o absuelta de culpa y cargo, sino que aguardarán el juicio en libertad. Claro. Eso es lo que ha dispuesto la Cámara de Casación. Ahora, los fallos de la misma sala en otros casos similares y con otra respuesta es una valoración política que yo no la voy a hacer, ¿no? Lo que hace Aida Ayala supuestamente, si no está presa, es entorpecer la causa. ¿Puede entorpecerla? Porque... Sí, nosotros en su momento lo que estimamos es que por su experiencia, en realidad su gestión de 12 años en el municipio, luego su paso por la Secretaría de Asuntos Municipales, que hay una causa también gestándose, investigando también el rol de la misma bajo esa secretaría, y hoy como diputada nacional potencialmente podía entorpecer la investigación, ya sea amenazando testigos o justamente en la pérdida de prueba. Pero eso ha cambiado, se ha modificado en las últimas semanas, porque se ha incorporado una pericia a la causa, en la cual en cierta medida le daría la razón no solamente o sea, beneficiaría a los imputados. Una pericia que ella viene anunciando meses antes que el resultado, ¿no? Entonces yo empiezo a sospechar que desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal, que la misma pudo acceder o pudo haber influenciado en los peritos, porque incluso los peritos no han analizado todos los puntos de pericia que solicitó la jueza. Entonces, o sea, los peritos son de la Policía Federal y lo que han hecho es facilitarle las pruebas a Aida Ayala, digamos. Hay una sospecha y bueno, estamos solicitando a la jueza las piezas útiles de la causa respecto a este punto para investigar el rol de los peritos aquí. Pero la misma imputada viene anunciando por cadena nacional el resultado de la pericia. Es increíble. Antes que se incorpore la pericia a la causa, antes que la conozca la jueza y notifica a las partes. Entonces, ¿tiene muchas presiones del poder político en esta causa? Yo en particular no, pero acá también quiero destacar las presiones que está recibiendo la jueza, que hizo también una tarea encomiable. Yo lo único que hice es una investigación preliminar y la jueza la verdad que ha tenido... La viene extorsionando hace rato con supuestos videos sexuales, la han como extorsionado y presionado bastante por ese lado, ¿no? Hay como una especie de caudal o desde el punto de vista institucional, una violencia de género por un canal institucional, ¿no? En este caso hay una recusación, incluso hay una denuncia contra la misma en el Consejo de la Magistratura, pero aparte con una bajeza, lo hace uno de los imputados, por una cuestión personal, con una bajeza, la verdad que nunca vista en materia de pedidos por parte de la defensa. Uno puede respetar un recurso de nulidad, la nulidad ante un acto procesal o la recusación o una apelación, pero la verdad es que esta chicana con esta bajeza y que incluso la diputada Ayala se suma a este fundamento. Bueno, son actos mafiosos, no son chicanas, son actos mafiosos. Gabriel, entonces, ¿qué tenés para decir de la causa Ayala? Precisamente en referencia a la jueza Zunilda Lirenberger, una de las juezas que llevó adelante una de las investigaciones de narcotráfico más importantes, yo te diría que de la República Argentina, se llama Carbón Blanco, y es quizás la única jueza de la que hay registro de que un detenido por esa causa de narcotráfico había pagado o quería pagar para asesinarla. Esto pasó en la Argentina. Más allá de todas las discusiones que tenemos en líneas generales con las presiones a determinados fiscales o si hay cierta hostilidad, hay mucho de lo que pasa en Comodoro Pi. En Chaco hubo una comunicación telefónica de un imputado que desde la cárcel estaba arreglando con un sicario o quería arreglar con un sicario para asesinar a la jueza Lirenberger. Esto ocurrió. Estamos hablando de la misma jueza que lleva a su cargo el tema Ayala también, precisamente para graficar cuáles son las reales presiones que se viven en el interior del país, con jueces federales incluidos. Jorge, por favor, si tenés ahí el audio que mostramos ayer de Chaco, digamos, el procurador general de Chaco, o sea, el jefe de los fiscales, arreglando una causa que usted había iniciado, el lavado 1, era por la fiduciaria del norte, cómo se estaban desviando recursos del Estado para determinadas empresas fantasmas. Usted había iniciado esa causa, ¿no? Sí, nosotros, por una investigación preliminar, también lo que hicimos es un trabajo encomiable en la Prefectura Naval Argentina. Sí. Llegamos a un grupo de personas por la cual estimamos que la comisión vinculadas al gobierno provincial, ¿no? Sí.
con maniobras de lavado de dinero. Esa maniobra de lavado de dinero es producto, obviamente, de delitos precedentes, que bueno, ahí hubo los delitos precedentes cuestionados si eran de carácter provincial o federal. Sí. Entonces nosotros lo que hicimos es, al inicio de la causa, es una reunión con los fiscales y el procurador de la provincia, al cual se comunicó que trabajar en conjunto, o sea, tanto o sea, ustedes estaban trabajando en conjunto con el jefe de los fiscales, con el procurador general. Hasta ahí sí. ¿Te puedo hacer un punto ahí? Vamos a escuchar el audio que le manda el procurador general a uno de los imputados, a uno de los funcionarios que puede terminar preso. Le envía un audio diciéndole que vaya tranquilo porque la causa está arreglada. Fíjate. Eduardo, buen día. Recién termino de enterarme por Lucio Otero de que hay una citación para declaración de imputado para el ANAC y vos. De verdad que yo no sabía, anoche a la madrugada, a la 1 de la mañana me llamó Nanos Zabalza y me preguntó, yo no tenía ni idea. Recién termino de confirmar, es sin detención, sin orden de detención. Bueno, te pido que vayas tranqui nomás con toda tu documentación. Creo que es la presión de 2 o 3 medios sobre este chico, y porque es una decisión unilateral de él, y yo a las 10 de la mañana me voy a reunir con ellos porque quiero ver de qué carajo se trata. Bueno, ahí el procurador general dice que la causa estaba arreglada. ¿Qué tiene para decir? Sí, yo tomé conocimiento por también los medios. No es un asunto, al menos una competencia de carácter federal. Eso no quita de que la sociedad necesita una respuesta en base a esto. La verdad es que yo conozco al procurador Canteros, pero bueno, la verdad es que esto causó tanto impacto que nos deja sin palabras. Tengo una opinión al respecto, pero me las reservo, ¿no? Gracias, fiscal. Eso lo tenía el procurador general porque si no la causa quedaba en manos de estas personas, de estos fiscales que valen la pena. La tenían los fiscales que investigan, termina en manos del fiscal general y aparentemente había comprado los otros 3 fiscales. Esto ya está en Chaco y supuestamente le han pedido un juicio político a Canteros, ¿no? Sí, yo lo que quiero destacar, el rol de los 3 fiscales siempre fue, lo que yo puedo advertir del audio es que los fiscales tenían la voluntad de investigar, o sea, eso hay que destacarlo. Pero bueno, de ahí más no conozco más nada de lo que está detrás de ese audio. Bueno, muchas gracias, Sabadini, por haber venido. En un ratito vamos a la picada, se viene la picada con Jorge, el imparcial. Ya ha venido de vacaciones, Jorge, así que vamos a tratar de ya volvemos, dale. Ya se viene recalculando con Julián Guarino, ya en un ratito nada más está Sergio Berni con él, ya se viene Julián Guarino, pero primero lo saludo a Jorge, el imparcial. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Bien? Todo bien, ¿vos? ¿Cómo te va a olvidar los vasos para la picada? Es algo inentendible esto. Hay que hablar con los muchachos del imparcial, parece que se me tiraron en contra. Pero como la gente del imparcial te da la bebida del pico. Mirá, no sé qué le pasó a los muchachos hoy que me dejaron sin vasos. Bueno, son terribles. ¿Cómo está con los precios? ¿Cómo estamos? Estamos en la lucha. ¿Y la venta? También. Está complicado todo, ¿no? Está tranquilo, como todo el mundo. Bueno. Pero bueno, andamos. El imparcial funciona todavía. Hay que salir. Bueno, ayúdame a llevar las cosas, por lo menos. Si no trae vasos, mínimamente me tenés que ayudar a llevar los tiburones la tortilla. Bueno, muchachos, pueden comer. Pueden comer ahora. Tomarlo van a tomar. Pueden comer. Ya traemos un karateca para que pegue en el pecho. Del pico. Bueno, empezamos con Gavidal. Pero vos sabés que mientras todo ocurría con Ramos Padilla en el Congreso y demás, hubo una reunión cumbre en la Corte Suprema de Justicia. Volvió Marcos Peña a reunirse con los jueces de la Corte Suprema que habían mandado un mensajito al gobierno diciéndole, bueno, ¿saben qué? De Peña para abajo, nadie es interlocutor válido. Es decir, nadie venga a pedir por nada. Ayer Peña se reunió con los jueces de la Corte y hay un tema muy preocupante que puede resolverse en los próximos días, que es quién administra y cómo administra los dineros del Poder Judicial. Vos dirás, pero es mucha plata. Sí, es muchísima plata. Pero para que te des una idea, el Consejo de la Magistratura, que administra la plata de todo el Poder Judicial, este último mes giró en descubierto en su cuenta del Banco Ciudad porque no tiene más fondos. ¿Y entre quién está la pelea? ¿Quién quiere manejarla? Ahí el gremio de judiciales de Julio Piumati
dato, metió una cartita interesante a la Corte y al Consejo diciendo, ¿saben qué? Me parece que la Corte tiene que manejar la plata del Poder Judicial. ¿Cuál es el rol de los gremios ahora, Jorge, en todo este...? Está complicado. Mira, te iba a contar una cosa, pero te voy a contar otra. Ayer se juntaron en la sede de Gastronómicos, La Baña y un grupo importante de gremios de la CGT. ¿Qué es lo importante de eso? Que si La Baña ratifica su candidatura, cosa que dejó trascender ayer, empieza a quitarle espacio al resto de los candidatos. O sea, cualquier potencial candidato de Alternativa Federal no encontraría ningún respaldo porque se lo reparten entre lo que salga del espacio del PJ, digamos, donde Cristina Kirchner es la figura central, y La Baña, que se lleva una buena parte del espectro sindical. O sea, saturan el espacio sindical. Si La Baña es candidato, me parece que el resto va a tener pocas posibilidades de llevarse La Baña es el dinero y apoyo territorial. La Baña es el candidato, ya ha hablado con casi todos los gobernadores. ¿Y qué pasa con Tinelli, Miguel? Y Tinelli se está tratando de sumar a esta posibilidad que tiene La Baña de captar, te diría que una tercera posición. Lo que vamos a ver en unos días son las encuestas, cuáles son las posibilidades reales y qué piensa la gente y cómo lo ve a Tinelli. ¿Lo ve como un candidato a qué? ¿A presidente? ¿A vicepresidente? ¿Puede realmente presentarse un cargo ejecutivo o le conviene ser, por ejemplo, candidato a primer diputado nacional? Jorge, ¿dónde está el imparcial primero? Porque los muchachos me están pidiendo saber. No es para ir gratis, ¿eh? ¿Cómo es? Para buscar los vasos. Para buscar los vasos. Y igual tenés Salta. Preguntar por Hernán, que hay que darle a Hernán. Bueno. Así que, ¿qué trajiste acá? A ver, contanos. Una picadita, una tortilla. Pero pueden ir a comer marisco al imparcial, pueden ir a comer el pucherito en el invierno. Sí, ahora puchero. Salmón, no, ahora marisco y pescado. ¿Hacés puchero en esta época del año? Todo el año hacemos. Y sale, bueno, ¿hay alguien que come puchero hoy, un día como hoy? Sí, ayer también, ayer que estaba un poco. Ayer cambió bastante la temperatura para lo que venía. Sí. Y ayer salió bastante puchero. Pero en general vendemos pescado y marisco, o sea, somos especialistas en pescado y marisco. Bueno, más o menos lo y que buen jamoncito, buen jamoncito, una tortillita. Está muy rico. Una Gracias, Jorge. Se viene Julián Guarino con Recalculando. Dale. Bueno, pero nosotros nos